están? Bienvenidos a Chilevisión presenta hoy, por supuesto, Road to EFI. Sí, porque hoy día vamos a hablar de este programa especial que se transmite a través de nuestras plataformas digitales, donde tenemos grandes invitados, donde vamos a hablar, por supuesto, de los premios EFI 2024, que son tremendamente prestigiosos. ¿Saben por qué? Porque esto se organiza en más de 40 países alrededor del mundo, inclusive también aquí en Chile, y que premia las grandes ideas y estrategias del mundo del marketing. Queda muy poco para esta premiación porque ya hay fecha. Sí, es el 8 de octubre para que todos ustedes estén tremendamente atentos. Ustedes saben que este es un largo proceso anual donde se premia a un número importante de destacadas personalidades y personas, ¿no?, ligadas al mundo de las marcas, del avisaje y también de las agencias publicitarias, quienes deciden entre cientos de campañas, las cuales se van a llevar a cabo precisamente con un trofeo en las distintas categorías. Estas campañas son también acciones de marketing que son súper importantes para que ustedes también lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a premiar y qué es lo que vamos a hablar hoy día? Bueno, tenemos a grandes invitados quienes nos van a explicar con respecto a esto. Tenemos e invitamos a Pablo Yarzún, director de programas, y también a Diego Hermosilla, director ejecutivo de Valora. Bienvenidos. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Por favor, su casa, para que comencemos inmediatamente esta presentación. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, a nombre de Valora y de EFI Worldwide les damos la bienvenida al EFI Report Chile. Este año, nuevamente con nuestro partner Kantar, hemos generado el EFI Report de forma de entregar de vuelta a la industria valiosa información en línea con el propósito central de Valora, que es contribuir al desarrollo de la industria del marketing en Chile, entre otras cosas, con esta iniciativa. El EFI Report entrega una guía de casos comprobados con buenas prácticas en marketing. Si bien esta guía no es una receta mágica que debe ser seguida al pie de la letra, sí esperamos tenga un efecto inspirador en la creación de casos con buenos resultados y así lograr la efectividad. Los dejamos con Martín Sena, Managing Director de Kantar, quien procederá a presentar este estudio. Gracias, Diego. Gracias, Pablo. Buenos días a todos y todas. En los próximos minutos vamos a hablar de los insights principales que salen de este EFI Report. El EFI Report es un análisis que hacemos de todos los casos presentados durante uno de los premios EFI, en este caso del 2023. ¿Cuál es la idea? La idea es identificar las diferencias entre ganadores y no ganadores para entender cuáles son esos insights que verdaderamente hacen la diferencia hacia un marketing efectivo. Como dijo antes Pablo, no hay una receta mágica, por suerte, pero lo que estamos buscando siempre es cómo contribuimos a la mayor efectividad en el marketing. Hoy vamos a hablar de 6 ideas clave en unos breves minutos. Estas ideas están estructuradas a lo largo de los 4 pilares de los premios EFI. La primera tiene que ver con cómo definimos, con qué claridad definimos nuestros objetivos. La segunda tiene que ver con cómo conectamos con nuestra audiencia de manera tal que los podamos representar de una manera efectiva. La tercera es justamente traer a la vida las ideas, la importancia de la creatividad. Especialmente vamos a hablar de la representatividad y vamos a hablar de la necesidad de innovar. Y finalmente, lo que nos anima en los EFI, que es vamos a hablar de cómo buscar resultados y efectividad alimenta un ciclo virtuoso de crecimiento. Pasemos al primer capítulo. Lo que vemos en el 2023 es que los ganadores EFI, y especialmente los ganadores de oro, presentaron objetivos muy bien especificados y en mayor proporción relacionados a ventas y también a construcción de marca. No quiero pecar de no ser original, pero siempre es bueno empezar con una verdad. Y la verdad es que la claridad de propósito siempre ayuda en cualquier plan. La ambición de crecer, la ambición de lograr resultados es fundamental para lo que nos propongamos. Y esto se puede ver claramente en el caso de AgroSuper con sus nuggets de Superpollo. Una claridad de objetivo bien definida, llevada a la vida con una gran idea, logra grandes resultados y hasta te permite llevar un nugget al espacio, quien quisiera. Esto nos lleva al segundo capítulo, que tiene que ver con justamente cómo entendemos a la gente a la que le queremos hablar.
En general, la mayoría de los casos presentaron un objetivo de hablarle a una población más bien general. Pero lo que vemos es que los casos ganadores, y nuevamente especialmente los ganadores de oro, utilizaron en mayor proporción objetivos relacionados con poblaciones mucho más específicas. Ahora, tu target tiene que estar siempre atado a lo que son los objetivos de tu campaña. Eso es inevitable y así tiene que ser. Tiene que existir esa consistencia. Cuando vemos y cuando analizamos la posibilidad de definir mejor los targets con mayor claridad, voy a repetir eso de vuelta. Empiezo de vuelta con la lámina. En el 2023 vimos que la gran mayoría de los casos identificaron un target masivo para hablar. Ahora sí, cuando miramos a los ganadores y especialmente a los ganadores de oro, vemos que hay una mayor proporción de manera creciente de casos donde se esperaban enfocarse en targets más específicos. La elección del target tiene que depender sí o sí de tus objetivos de campaña. Tiene que haber una consistencia y no puede haber ahí diferencias. Ahora sí, cuando uno elige un target más específico, lo que permite también es que uno pueda desarrollar ideas creativas que te ayuden a representar mejor a la gente a la que le quieres hablar. Y al entender mejor a esa gente también te permite desarrollar productos y servicios que satisfagan sus necesidades. El caso de los momos de BCI es un buen ejemplo donde, apuntando a conectar con un target que es normalmente esquivo, como los jóvenes, se logran buenas ideas y muy buenos resultados. Una tendencia emergente en el 2023 fue que varias empresas y compañías empezaron a buscar maneras innovadoras de conectarse con los jóvenes, con muchos casos muy buenos y con buenos resultados también. Hablamos de definir claramente a quién le queremos hablar y los beneficios de eso. También tenemos que hablar de cómo le damos voz a nuestro objetivo, a nuestro target, a nuestra gente, ¿sí? El uso de información es fundamental y el uso de insights es clave para poder darle la voz y representar a la gente a la hora de desarrollar nuestras ideas y crearlas. Lo que vemos es que los casos ganadores, y nuevamente especialmente los oro, utilizaron fuentes de información especializadas para entender qué siente la gente, qué está pensando la gente objetivo, y a la vez utilizaron testeos de sus ideas para poder evaluarlas y optimizarlas. Lo que nos lleva justamente a que nos permite crear estas grandes ideas y la importancia de la idea creativa. Lo que vemos en el 2023 es que los ganadores de oro en mayor proporción presentaron a mujeres en roles aspiracionales y en roles protagónicos. Este es un indicador que queríamos traer para hablar justamente de la importancia de la representatividad y la inclusión en la publicidad. Por un lado, son valores inescapables en la sociedad de hoy y cómo hemos evolucionado. Por otro lado, la gente le demanda a las empresas cada vez más una representatividad y una responsabilidad con la comunidad en la que se inscriben. Por otro lado, en el panorama de hoy, donde la comunicación o la posibilidad de comunicar se ha democratizado, es muy importante que incluyamos el tema de representatividad como un factor clave para lograr que la gente se identifique con nuestras comunicaciones. Buscar establecer esa conexión y construir esa conexión es una pieza clave para resaltar sobre el resto de los comunicantes. Este es el caso de Comunidad Mujer, que aún tratando temas de responsabilidad social que son muy relevantes, lo pudieron hacer de manera creativa. En Kantar hace años que venimos estudiando el efecto de lo que es la inclusión y la representatividad en la publicidad. Y lo que vemos sistemáticamente es que publicidades que tratan estos temas son más efectivas. Cuando hablamos de representatividad y de inclusión, sí hablamos de cuestiones de género, también hablamos de cuestiones del rol de la mujer, pero hablamos de edad, hablamos de un montón de formas diferentes que nos representan a todos los individuos que hacemos este mundo. El otro aspecto fundamental en el panorama de comunicación de hoy es que no solo es necesario establecer una fuerte conexión e identificación de la gente que es nuestro objetivo con nosotros y nuestras ideas, sino que también es necesario buscar una manera de diferenciarnos. La calidad de nuestra creatividad es fundamental para eso. Lo que vemos en los últimos años
entre los casos de EFI Chile, es que se ha incrementado la cantidad de comerciales y la cantidad de campañas que buscan innovar y utilizar mejores recursos narrativos, como es por ejemplo el caso del humor, que del 2020 acá casi se ha duplicado la cantidad de casos que lo utilizan en sus campañas. Por otro lado, también vemos que especialmente los ganadores de oro han empezado a utilizar mayor cantidad de recursos, no solo del humor, sino otros recursos narrativos, que es una relación absolutamente probada, mejoran el engagement con la audiencia. Ahora, lo interesante es que no solamente hay una innovación en cuanto a los recursos narrativos, sino que también vimos especialmente el año pasado, una innovación en cuanto a canales y formatos utilizados. El caso de Unimark y Santo Asadito es un buen ejemplo de eso. Al final de cuentas usan varias cosas de las que hablamos acá. Utilizan el humor de una manera que es muy representativa de su público objetivo. Lo que nos trae finalmente a para qué hacemos todo esto y el final del ciclo. Uno de los aprendizajes clave cuando vemos todos los casos EFI es que uno necesita poder demostrar de manera rotunda los resultados que tuvo y que esos resultados estuvieron asociados a sus objetivos principales. Entonces el uso de datos es inescapable y es muy aconsejable. Ahora, una reflexión sobre la efectividad y el crecimiento. Cuando buscamos crecimiento tiene dos componentes. Uno es el componente presente, el componente de hoy. Vendimos, logramos las ventas que queríamos, logramos hacer el cambio que estábamos buscando. Ese es el presente. También tiene un componente futuro, que tiene que ver con cómo lo que yo hago hoy alimenta el ciclo de crecimiento que se viene, no solamente el hoy. Lo que vemos en los casos ganadores de EFI 2023 es que en mayor proporción también construyeron y buscaron construir marca. Esto es uno de los factores que nos permite tener ese ciclo virtuoso de crecimiento funcionando y buscar y ayudarnos para el crecimiento futuro. Con esto terminamos este breve paseo por los principales insights del reporte. Les agradezco mucho por el tiempo y les deseo muchísimo éxito a todos los ganadores de la edición 2024. Bueno, tremenda presentación la de Martín y ya estamos acá con un panel realmente increíble para que conversemos, para que hablemos también de los distintos temas, de estas campañas, del marketing. Y para eso tenemos a este panel de ganadores y excelentes profesionales del mundo del marketing y de la publicidad y que están precisamente súper vinculados con lo que tú hablabas, Martín. Es por eso que vamos a presentar primero a Cristian Franco, sí, porque está aquí junto a nosotros. Él es gerente de marketing de BCI. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Felipe Díaz, gerente general de la agencia Modo. Ellos estuvieron detrás de la campaña Los Monos de BCI, que obtuvo el EFI de oro en la categoría Influencer Marketing y también el EFI de bronce en la categoría Branded Content. Vamos a hablar con ustedes con respecto a cómo nace esta idea, cómo se va creando, pero también nos acompaña Oriol Albella, ¿cierto? Chief Operating Officer de la agencia BML, quien estuvo a cargo además de la campaña San Asadito de Unimark, que también lo comentaba mi querido Martín, y que ganó el EFI de oro en la categoría Marketing Estacional. O sea, aquí puros ganadores tenemos hoy día acá en este panel. Y vamos a comenzar contigo, Cristian, porque cuando se plantearon la idea de la campaña Los Monos de BCI, ¿qué objetivos medibles fueron los que trazaron ustedes como banco a la hora de hacer esta campaña? Mira, la verdad, eso era lo más complicado de todo. Sí, yo creo que incluso más difícil que ganar el mismo EFI era ver qué métricas, porque si bien hay métricas de marca, como muy bien lo comentaba recién aquí, de Kantar, por temas de brand power, mover atributos, de cercanía, etcétera, lo más complejo era ¿cuál era la métrica más concreta de engagement, que es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la performance que tienen ciertas redes sociales, los posteos, etcétera? Claro. Y lo complejo ahí era que era una red muy nueva, era una red que estaba partiendo, la verdad TikTok no llevaba mucho en el mercado, y más aún las marcas menos, o sea, las marcas recién estaban entendiendo cómo funcionaba esta red, y la verdad, la oportunidad que nosotros vimos ahí es que la red era una red que las marcas estaban pasando publicidad y la gente no quiere ver publicidad, la gente lo que quiere es entretenerse, quiere ver contenido, no ver comerciales de televisión en la práctica. Exacto. Llevado a esa red. Entonces nosotros analizamos, vimos efectivamente cuáles eran las métricas y en general la competencia relevante, los otros bancos, van moviéndose en el alrededor en los niveles de 4.500 a 5.000 reproducciones mensuales. Eso es más o menos los videos que ellos subían, sí, claro, a TikTok, esa era la cantidad de reproducciones que tenían. Entonces nosotros nos pusimos una meta bien desafiante y dijimos ya, vamos a hacer algo entretenido, algo distinto, vamos a llevar los monos a esta red y nos pusimos una meta de
100.000 reproducciones mensuales. Pero harto, mucho más Muy de alta, la competencia. Muy alta. Y ahora, lo increíble es que nunca hemos pasado de tener menos de 1 millón de reproducciones mensuales en TikTok. Pero un éxito. Un éxito. Mira, te puedo contar alguna anécdota entretenida. La verdad, nosotros al momento de escribir el caso, que eran más o menos 11 meses, a los 11 meses llevábamos ya alrededor de 52 millones de reproducciones en total, de todos los videos que habíamos subido. El primero que subimos tuvo más de 1 millón, con el que debutaron los monos en esta red social. Y uno de los hitazos fue, nosotros siempre hacemos como medio marketing de la guerrilla, estábamos en un concierto de Guns N' Roses y lanzamos unos peluches al escenario. ¿Ya? Y resulta que, no me acuerdo si Axel o Slash puede haber sido, agarró uno de los monos, lo puso arriba del piano, arriba de un amplificador, todo orgánico, y ese video obtuvo más de 3.2 millones de reproducciones. Entonces, realmente, bueno, de ahí yo creo efectivamente que los jurados y los paneles se dieron cuenta de lo bien tratado y cómo hemos ido logrando efectivamente cumplir todas estas metas, pero con creces. O sea, una idea brillante y todo además de manera súper orgánica. Lo del concierto también fue fortuito, pero imagínate lo que genera, ¿no? Lo que genera ese tipo de situaciones. Bueno, Felipe, ustedes... ¿Qué otras ganancias creen ustedes que obtuvieron o que vieron nacer a partir de esta campaña? Mira, yo creo que una de las grandes ganancias en el fondo fue que, o sea, más allá de una campaña, esto, que yo creo que es lo súper interesante en el caso, es que abrimos un canal de comunicación permanente en el fondo, en el tiempo, porque en el fondo no es que esto fue de enero a febrero, sino que fue todo el año, lo tenemos permanentemente, como decía Cristian, con 1 millón de reproducciones, conectando con un público en el fondo joven, con un engagement, por ejemplo, lo que veíamos, tenemos un engagement más o menos de un 12%, 11%, siendo que el promedio en general de las cuentas de TikTok es de un 4 o 5, sí, claro, cuentas en el fondo de marca. Entonces, lo que claramente es algo súper potente. Después, por otro lado, siento que logramos en el fondo también generar este tema de la creación de contenido y del brand entertainment, de posicionarlo en el fondo como una forma de conectar con las audiencias jóvenes, ¿ya? Que es algo que efectivamente siempre estamos buscando como marca cómo llegar a estas audiencias jóvenes, que es difícil, ¿ya? Y que son esquivas también, como mencionaba Martín. Y lo logramos en el fondo, y también mostrar también que a partir de eso sí se puede impactar el negocio, ¿ya? Porque en el fondo teníamos métricas, en el fondo como hablábamos, incluso tuvimos aumento en las aperturas de cuentas en los segmentos jóvenes, en el fondo en ese periodo, en el fondo más de un 200% respecto al mismo periodo anterior. Entonces, si bien sabemos que el marketing tiene muchas variables que influyen, claramente hay algo ahí también. Entonces también pudimos mostrar eso. Entonces, por eso sentimos que tuvimos una amplia, en el fondo, ganancia con este caso. Es súper importante lo que tú hablas, Felipe, porque llegar a las audiencias y llegar a través de las plataformas a los más jóvenes es un gran desafío. Porque son ellos los que hoy día están constantemente viendo, se pasan rápido de un elemento a otro. Entonces hay que saber cómo conquistarlo. Por eso te quiero preguntar a ti, Cristian, porque ustedes llevan trabajando ya un buen tiempo, ¿no? Con algunos influencers en campañas bastante novedosas, pero de la industria financiera. Pero quizás ustedes también deciden trabajar con jóvenes que son menos conocidos que los tradicionales, ¿no? Y eso también es un tema. En un canal tan moderno como es TikTok, ustedes también deciden un poco cambiar, un poco con esos perfiles tan obvios quizás para la audiencia. Claro, ahí para nosotros era bastante más fácil, porque si bien, como tú muy bien dices, efectivamente trabajamos con muchos influencers, distintos rostros, dependiendo del tipo de audiencia, sí, o sea, dependiendo del tipo de mensaje, incluso hay hasta los mismos colaboradores del banco, SI, de repente hacen su vocería y aparecen, nosotros también aparecimos actuando, pero para nosotros era como bien de cajón el tema de que los protagonistas y los creadores de contenido y nuestros rostros, nuestros influencers son los monos, o sea, los monos de BCI son los protagonistas y son los que... Esa fue un poco la diferenciación que nosotros vimos en este canal. O sea, claro, si bien otras marcas ocupan rostro, nosotros íbamos a ocupar nuestro principal de asset. O sea, uno de los principales assets de marca que tiene BCI, claro, son los monos. Tú hoy en día poní el logo de BCI y el logo y un mono al lado y prácticamente es lo mismo.
Y ese privilegio lo tienen muy pocas marcas. Los monos son entretenidos, conectan, los monos trajeron el color, ustedes se acuerdan, la industria bancaria hace muchos años era de gris y negro en este país, y la verdad BCI trajo el color, y los monos son un poco el reflejo de eso. La gente los sigue, nosotros, bueno, ustedes saben, nosotros tenemos, por ejemplo, somos auspiciadores de la selección chilena, los monos los llevamos mucho al estadio, estos corpóreos gigantes, la gente muere por sacarse una foto con ellos, los tiene una percepción súper positiva de los monos, y ha salido en los estudios también. Y con los niños, y con los niños también principalmente, porque los ven y se sienten también parte de... Así es, como dice Felipe, hay muchos estudios que ponen a los monos como uno de los corpóreos, uno de los monitos más queridos del país. Oye, si puedo contar alguna anécdota, nosotros de repente nos llaman y a través de redes sociales nos preguntan, oye, los monólogos, a propósito de lo que dicen los niños, los monos animan cumpleaños, dónde se pueden conseguir los peluches, que son casi que un objeto de culto. Sí, bueno, en cualquier momento un emprendimiento, bueno, fiesta de cumpleaños. Y para complementar también como todo el tema que el furor que causaron los monos en el fondo, en términos también cómo se ha ido desarrollando en la industria de los corpóreos, también en cuentas con corpóreo y marcas que un poco han ido incorporando esto porque lo ven como efectivamente una forma súper cercana de conectar con las personas. Y lo hacen parte también de la marca y la gente los identifica, no necesitan nada, solamente con solo verlos se identifican y saben de dónde ¿Quién iba a querer seguir una cuenta en TikTok de un banco versus la cuenta de los monos? Exacto. Ellos son los protagonistas y ellos son nuestros influencers principales. Oriol, te quiero preguntar a ti porque la campaña Sana Saito, que la vemos en televisión, nace también en un contexto de una situación económica bastante compleja, ¿no? Justamente en fiestas patrias, donde la situación había que ver cómo encontrar una fórmula, ¿no? para creativa para hacer que la campaña fuera un éxito. ¿Cómo fue esta creación? Tal cual. Nada, el contexto no estaba fácil. Estamos hablando que, bueno, es bien coyuntural también. Estamos ahora en Fiestas Patrias, ¿cierto? La próxima semana. Pero esto eran las Fiestas Patrias del 2022. Veníamos, qué duda cabe, de la pandemia, el 2020, donde el mensaje era fondeate en casa. Sí. 2021, donde igual había ciertas restricciones. Entonces, el 2022 había muchas ganas de Fiestas Patrias, muchas. Ya no había límite por aforo, entonces la gente tenía muchas ganas de reencontrarse. Pero claro, en ese sentido igual teníamos una complejidad no menor, y es que la inflación ese año se disparó un montón. Bueno, no sé si tenemos ahora o tenéis, digamos, ese dato más en mente, pero el 2021 lo vi antes de entrar, para refrescarlo, pero estaba en un 5%. Bueno, en 2022 el interanual está en un 14%, lo que significa que si bien había muchas ganas de reencontrarse, ya no había límite de aforo, la inflación estaba bien jodida y la canasta básica había subido un montón. Entonces, esos ingredientes para esa campaña donde todos los supermercados igual se quieren, digamos, competir ese pedazo de pastel, era bien desafiante, pero nada, ahí Unimark hemos tenido constantemente una construcción, digamos, de assets, salvando las distancias un poco lo que decía Cristian ahora, pero también con los rostros y sobre todo tocar mucho esa tecla de que la gente se identificara, ¿no? Y es por eso que nosotros decidimos apostar por un insight, por aquella verdad, que el público se identifique y diga, joder, pues sí, es verdad, los tiempos están complicados, pero me encomiendo a Sana Saito de una forma que es un poco más, casi cultura pop. Quisimos hacer una evolución de los rostros de Pancho, de Nacho y de Jorge, precisamente, digamos, tocando esa tecla y haciéndolos evolucionar. Es por ello que el público se encomendaba a Sana Saito para que por favor estas fiestas patrias no me falte de nada y pueda hacer un asado con los de la pega, con los de la oficina, obviamente con la familia. Entonces ese fue un poco más o menos el recorrido que tuvimos, y Unimark tenía un partido complicado porque a nivel de inversión de medios, digamos que no es el líder. Ahí claramente podemos estar hablando de otros supermercados, pero creativamente teníamos que tocar una tecla con que la gente se identificara para poder lograr ese posicionamiento que se logró, y no solo, digamos, a nivel de indicadores de marca que comentaba antes Martín, sino también claramente de negocio, que para eso estamos. Bueno, es por eso que además ganaron el EFI Oro en la categoría de marketing estacional. Sí, y bueno, tú hablabas de los rostros, ¿no? Ajá. En este caso de Pancho Saavedra, de Jorge Zabaleta y también de Nacho Román, que no solamente han logrado construir la marca, sino que también este acercamiento, ¿no? Tal cual. ¿Ustedes pensaron o sirve en el lenguaje tener rostros también tan reconocidos? ¿Eso también aporta ayuda en este caso con ustedes? Son años ya de construcción de
de assets marcarios, claramente un rostro te ayuda, digamos, en dos niveles, te pueden dosar los valores y atributos que ellos tienen, pero también te da un alcance inmediato que tu mensaje se puede maximizar. Entonces, si se usan bien, claramente es una herramienta que a nivel de marketing y a nivel de marcas, pues podemos explotar. Hay un caso que nosotros siempre contamos en la agencia que se nos infla el pecho, y es una Teletón cuando sube Unimark, hace la donación, y ahí Jorge Zabaleta le dice a quien está animando, no recuerdo quién tiene el micro ahí, le dice, pero nos falta un grito, dice, ¿qué grito? ¡Un asaíto! Y todo el estadio al unísono responde, un asaíto. Entonces, esa es una construcción de assets, bien lo decía Cristian ahora, los monólogos también lo son. El uso de rostros es lo que te digo, te endosa, digamos, unos atributos de esa personalidad, te ayuda a maximizar el alcance, pero claramente cuando tú los trabajas de una forma que va con el ADN de tu marca, que conectas con la audiencia, pues ahí tienes un poco la receta perfecta que hay que mantener. Y a propósito de rostros, hay un dato que comentabais, chicos, de los corpóreos. Salto un momento de tema, pero es una fricada, pero hubo la competencia, que eso fue un hit. Sí. La competencia fue un hit. Se hizo un... Se invitaron a varios. Organizaron unas olimpiadas de corpóreos. ¿Ya? Nosotros como agencia participábamos, éramos Prontin. ¿Ustedes eran Prontin? Nosotros éramos Prontin. ¿Ya? Tuvimos cobertura de Chilevisión, de hecho Chilevisión fue matinal en directo a cubrir las competencias. La primera edición de competencias en Chile en donde... Y claro, estaban distintos corpóreos ahí. ¿Y cómo le fue a Prontin? Ganó los 60 metros planos, creo. La chica de la agencia ganó los 60 metros. ¿Y los monos de BCI cómo estuvieron ahí? Teníamos esta ventaja porque son 4, pero son 4, ahí se iban dividiendo. Había unos que eran más versátiles para una cosa que otra. Oye, pero es que es increíble porque... Ese equilibrio es importante. Y la frase, ¿no? Bueno, en este caso los monos de BCI están en el consciente colectivo, claro. ¿No? En el consciente colectivo. Un asadito también está en el inconsciente... Eso es cuando ya cruzas, digamos, esa barrera y claramente dejas de hacer publicidad a ser parte de la cultura. Entonces, lograr eso es lo que todos como marketeros aspiramos en algún momento. Sí, de hecho, suponte en el caso de la cuenta de los monos del BCI, o sea, nosotros nos toca conversar con varios clientes y efectivamente hoy en día es una cuenta referente para cualquier marca. O sea, te dicen, oye, ¿cómo se lleva el TikTok de una marca? Te ponen BCI, los monos, o sea, como un ejemplo, y eso realmente es súper gratificante. En el fondo, el haber logrado conectar, en el fondo, conectar, yo creo que ahí está el gran plus de esa cuenta y el trabajo que también implica desde la agencia, por ejemplo, en nuestro caso, era cómo tú creas un equipo interno capaz de poder, en el fondo, generar ese contenido que conecte, que finalmente son los cambios que hoy día están teniendo agencias, en el fondo, para poder conectar, en el fondo. Y además, cada uno de los monos de BCI tiene su personalidad. Sí, la cuestión no está nada hecha al lote. O sea, y cada uno de ahí tiene su personalidad y un asadito ya es palabra obligatoria, una frase obligatoria durante esta fecha. Martín, el 8 de octubre son los premios EFI 2024. ¿Cómo se ve esta aguja, ¿no? De lo que va a pasar con respecto a esta premiación? ¿Hacia dónde piensas que se va a mover en términos de insight y de ideas creativas? Mira, es bien interesante porque el año pasado, como veíamos en el reporte, hubo mucho de exploración. Sí. Exploración de temas, exploración de formatos, exploración incluso hasta de declaración de propósitos y de objetivos, ¿no? Este año, que por cierto el reporte del año pasado es bastante más amplio de lo que vimos hoy, está en las redes, está en la red de Valora y todo, pero no había tiempo para hacerlo todo hoy de ningún modo. Este año, ¿qué vemos? Primero vemos un enfoque mucho más puesto en resultados. Ya. Que por un lado no es sorprendente, siendo que venimos de varios años donde la economía, los resultados vienen así, con lo cual en algún momento hay alguien en la empresa que nos dice, bueno, ¿y la plata para qué? ¿Dónde está el retorno de todo esto? Entonces, no es un giro, pero es como una evolución bien saludable, creo, de la exploración hacia, bueno, lo que estamos logrando en serio. Y por otro lado, vemos también ciertas tendencias como de consolidación, de algunas tendencias que ya veíamos en los últimos 2 años. El tema de representatividad e inclusión, hay un montón de eso, la verdad que está muy bueno ver cómo algunas empresas han logrado ir evolucionando sus estilos y qué ponen ahí afuera para generar mayor representación de la gente, y no solo mujeres, pero en general. El tema de responsabilidad social es otro que ha estado muy presente. Y finalmente vemos una consolidación alrededor de seguir
buscando jóvenes, como que ya hay, no sé si será la edad o qué, pero ya como que ya me veo más del lado del target renunciado que del target buscado, y hay mucho más también de ir conectando con eso. Pero vimos muy buenos ejemplos, también vimos muchos ejemplos de empresas que están probando a ver por dónde encuentran la beta para ser verdaderamente exitosos, como los casos que hoy tenemos acá. Buscando ideas, buscando referentes también, y eso es súper importante, claro. Totalmente. Y creo que es absolutamente necesario también que pase. Pero se ve mucho eso, mucho como ensayo también, lo cual está bueno, animarse a innovar, animarse a que por ahí salga muy bien o que no salga tan bien es parte de ir creciendo y es sanito para Chile, me parece. O sea, se viene bueno entonces. Se viene bien interesante. Estos premios EFI 2024. Y en ese sentido, Cristian, preguntarte, ¿están ansiosos, están nerviosos? ¿Con qué campaña están participando en esta ocasión en los premios EFI 2024? ¿Y en qué categorías? ¿Y cuáles creen ustedes que también son los pilares que los pueden llevar al éxito en esta ocasión? Porque ya tienen un EFI de oro el año pasado y un EFI de bronce. Así es. Sí, la verdad estamos súper contentos en BCI. Como tú muy bien lo dices, el año pasado nos ganamos un oro y un bronce, con lo que ya hemos venido conversando acá. Y este año ya tenemos 3 premios. Todavía no se saben, ustedes saben, todavía no se sabe el metal del premio. Pero ya ganamos 3, entonces nos tiene bien contentos, bien expectantes. Estamos 2 con una idea que yo creo que probablemente muchos la conocen, que fue este lanzamiento de nuestro nuevo programa de fidelización, de loyalty, programa de beneficios del banco, que se apalanca mucho bajo el cashback. Este nuevo concepto que en general es medio nuevo, o sea, la gente no está muy familiarizada. En el mundo hoy en día, en los programas de beneficios es lo que la lleva. La gente, si bien le gusta acumular kilómetros, dólares, millas, pesos, etcétera, la gente ya lo que quiere es la plata de vuelta, que es lo que es el cashback. En general en Chile no se conoce mucho y tenemos que buscar un recurso creativo ahí que trajera algo de vuelta, que nos ayudara a que esto se entendiera. Y nosotros hicimos el año pasado una campaña con los machos, familia mercader querida, ¿no es cierto? Los juntamos nuevamente y generamos una expectativa ahí, una estrategia bien 360. Partimos con algo, lo juntamos todo en un restaurante y se generó una expectativa ahí de que pensaron que iba a volver la teleserie incluso. Empezaron los rumores que volvía la teleserie, que venía una película, nadie entendía nada. Efectivamente eso fue todo muy hecho por nosotros, era parte de la estrategia. Y luego efectivamente, bueno, lanzamos la campaña en donde el todo vuelve, tal como podrían volver los machos que se reúnen. ¿Qué marca podría haberlo juntado nuevamente? Bueno, este todo vuelve también iba muy de la mano con tu plata vuelve en este cashback y este lanzamiento. Esa idea creativa ganó en las categorías de extensión de línea y en programas de fidelización. Ahí estamos. No sabemos, como te decía recién, cuál es el metal. Y el tercero, que también efectivamente fuimos ganadores, es muy bien con lo que comentaban acá, es lo que estamos haciendo en Twitch. Una plataforma nueva, nueva audiencia, mucho más anichada, probablemente un segmento un poco más joven, un poco más de gamer. Bueno, que justamente son segmentos que el banco también quiere ir acercando la marca hacia ellos. Bueno, ahí efectivamente ingresamos a la plataforma, un poco dado los aprendizajes de TikTok, como un tratamiento bien distinto. Y nada, esta es una plataforma de gamer, de gente joven, y lo que hicimos ahí fueron 3 programas como especie de televisión, uno de noticias, uno en donde una persona juega contra otro, y entonces mientras juegan, uno versus uno se llama, mientras van jugando un juego, se genera una entrevista bien entretenida. Y otro que es muy apuntalando al auspicio de la Roja que tenemos nosotros, en donde en cada partido se hace una previa y ahí tenemos un invitado, está el Caco Mendoza, hemos tenido distintos como personalidades del fútbol, en donde en una dinámica bien chora, con una influencia, como comentábamos antes, alguien bien joven, muy ad hoc a ese segmento, lo entrevista, es una dinámica entretenida. Increíble. Esos son los 3 casos que estamos... Es increíble porque todos tienen que estar ligados, ¿no? Y siempre hay que estar creativamente inventando, creando, ver cómo esas cosas, todo esto se puede ir uniendo, ¿no? Para generar buenos números, también las distintas plataformas que van apareciendo. En tu caso, Oriol, ¿cómo se viene? ¿Hay también nerviosismo en el caso de ustedes? Ya fueron ganadores también en su minuto de un EFI de oro, pero ¿con qué campaña están en esta ocasión postulando? Nada, a ver, es bien relevante los EFI, realmente, se agradece, digamos, esta organización y demás, porque efectivamente, tanto desde el punto de vista de los avisadores y de las marcas, pero también desde las agencias, que es un poco desde donde yo voy a hablar ahora, queremos ser protagónicos, realmente da prestigio y nada, es bien relevante que nos vaya bien. Si bien Cristian decía que desde su lado tenían 3 a nivel de avisador de BCI, nosotros como agencia, desde BML, tenemos 4.
Entonces, tenemos 4 que ya está confirmado que efectivamente son ganadores. Falta el color del metal, como bien decía Cristian ahora, y hay que esperar el 8 de octubre para saberlos. Tenemos 2 con softies, que es Quotidian y Nova, esos están en producto. Así que nada, bien contentos también porque fueron campañas muy de producto, pero realmente muy eficaces, que es lo que se busca, ¿no? Intentar tener el equilibrio entre la creatividad y esa relevancia un poco que te da esa originalidad, pero también con los resultados. Y la otra que tenemos, ostras, es una, ojalá le vaya bien, que es Stella Artois, que ahí trabajamos con AB InBev, y esa, para dar simplemente como un punteo, básicamente hay un dato que ahí es cuando una marca se intenta hacer valiente también, ¿no? Sí, claro. Agarrar un insight y decir, ¿sabes qué? No niego la realidad, sino que la intento capitalizar de una forma bien ingeniosa. Y es que hay un dato, que hay un alto porcentaje de gente que se roba los vasos de los bares, ¿ok? Sí, bueno. En ese aspecto... ¿Quién no lo ha quizás- hecho acá, digamos? Nada que ver, sí. se lo roba, y en ese aspecto quizás Stella Artois es un poco culpable al respecto, Sí. porque claramente el cáliz de Stella Artois, la copa, es preciosa. Sí que identificamos que desaparecían muchos cálices. Ya. ¿Qué hicimos? Hicimos una colección de ropa para darle un poco de coolness a ese momento en que la gente se llevaba los cálices y participar por una colección de ropa que te podías guardar un cáliz. Eso fue algo bien puntual y hay un alcance semántico, fonético, mejor dicho, de Stella Artois. Entonces la colección se llamó Style Artois. Esa va con 2 categorías, intentamos a ver Mira. si le va bien. Esa está en marketing experiencial y bebidas alcohólicas. Nada, ahí está un poco también, como te decía, ¿no? La originalidad, aprovecharse de un insight, de una realidad, y cómo una marca también, con su ADN y con su coolness, la capitaliza para realmente tener mejores resultados de negocio, que insisto, para eso estamos, para vender más de una forma creativa. Exactamente. Felipe, como ustedes son grandes cabezas, ¿no?, de agencias publicitarias y de publicidad, ¿no? ¿Cómo ven estos EFI 2024 en cuanto a las otras competencias, en cuanto a las otras campañas? Esto cada vez se pone más difícil, porque la creatividad cada vez florece, ¿no? Y cada vez hay que irse reinventando también. Sí, se ven bien estos EFI, lo conversamos antes tras bambalinas, podríamos decir, y efectivamente, bueno, primero, términos así como números, vemos, estuvimos analizando en la agencia también los números, hay más o menos la misma cantidad de ganadores, se ve, hay menos, por ejemplo, menos categorías desiertas que quedaron este año, también vemos, que está interesante para poder evaluarlo después. Y tenemos, también lo conversábamos, tenemos también, yo creo que está bastante atomizado, o sea, no hay ningún caso que concentre muchos premios. Sí hay 2, por ejemplo, que tienen 3 premios, que de nuevo un poco lo que decía Martín también con este foco de nuevo en nichos jóvenes. Tenemos varias campañas, vemos que en el fondo están apuntando ahí. Tenemos una campaña en el fondo, bueno, Gamers por Chile, del Banco de Chile. Tenemos también la campaña de Limón Soda, que tiene que ver con los cambios de la PSU, que fue una campaña bien interesante que está participando este año, que también creo que puede haber ahí alguna sorpresa. Después está la campaña de Entel con Taylor Swift también, que hicieron algo ahí. Está la campaña... Hay algo interesante también que me gustó también este año y que lo vengo viendo, lo venimos viendo hace un tiempo, que es como las marcas también productivas y un poco como más de repente con una imagen a lo mejor no tan positiva desde la gente, son las mineras, las forestales, las extraccionistas un poco, están saliendo a comunicar, saliendo a hablar y a contar un poco también las cosas positivas que hacen para también mejorar en el fondo la percepción, en el fondo que tienen las personas de lo que hacen, porque muchas veces no tienen lo que hacían estas marcas muchas veces era que se callaban, porque finalmente los clientes no están acá, no son las personas, sino que exportan, etcétera. ¿Ya? Y entonces en eso, por ejemplo, tenemos el caso de SQM este año, que también me llamó harto la atención, que tiene dos premios y que está bien interesante el trabajo que creo que están haciendo ahí y que en términos de negocio, también como lo plantearon, que también un poco lo de los EFI, este tema de cómo en el fondo cambiar la percepción de los chilenos, también a ellos les permitió en el fondo poder renegociar antes su contrato en el fondo de extensión del litio en el fondo, que es algo, imagínate a nivel del negocio de ellos, lo importante que es, como una campaña comunicacional bien trabajada estratégicamente, en el fondo también aportó en eso. O sea, creo que hay varias cosas, hay varios casos de distintos tipos de índole. Bueno, BCI también ahí con sus 2 casos, nosotros también los apoyamos en el caso del canal de Twitch. Con esto las audiencias, creo que temas jóvenes,
sigue súper fuerte este año, de nuevo. O sea, Oriol, va a estar difícil. Cada año es más complicado, ¿no? Escoger a los mejores. Tal cual, tal cual. No, nada, me quedo con algo que decía Felipe ahora, y es que sí, este año quizás está un poco más atomizado. Es verdad que nada, quizás el caso que tiene más nominaciones son 3. Muchas veces hay algunos casos que vienen con el envión de Cannes, que es el festival creativo más importante a nivel mundial. De hecho, EFI ahora tiene una alianza para el próximo año a nivel de Cannes, entran ahí. Y claro, el año pasado quizás venían algunos casos que sí tenían, digamos, ese run. Me acuerdo uno de Notco, claramente el de Among Us, que mandaron, digamos, el Nugget a la estratosfera. Y este año sí viene bien atomizado, como decía ahora Felipe. Nada, habrá que esperar. No me la juego por nada, pero sí creo que si es que tenemos que agarrar como 2 palabras clave o 2 titulares, sí creo que viene bien atomizado, y me parece que es bien relevante lo que habéis dicho. O sea, ahora que lo decís, hago súper clic con las audiencias jóvenes. Está el de los casos que ha dicho ahora Felipe, y en ese sentido, nada, es un desafío y que cada año nos tenemos que ir reinventando, aunque igual de repente nunca está de más, insisto, ese insight, esa verdad bien elegida, bien trabajada, bien explotada. De repente la publicidad es un poco más simple de lo que aparenta ser, porque cuando tocas esa tecla que la audiencia se identifica, no hay que ser tan tecnológico, que qué duda cabe que ahora estamos mucho más expuestos, ¿no?, por la cantidad de tecnología. Pero hasta soy un defensor, digamos, de esa verdad que desde las agencias explotamos, porque muchas veces nosotros mismos lo decimos, que las mejores ideas son las que están aquí. Exacto. Hostia, estaba aquí delante y no la vi, ¿sabes? Así que nada, yo apuesto un poco más por eso y a ver cómo nos va. Una sola cosa para complementar también, en las cosas nuevas también que siento que se vienen en esto EFI, también viene todo el tema de la inteligencia artificial, que es una nueva categoría que entró, muy potente, que entró y que tiene un caso en particular también que está bien bueno, un caso, me tocó, o sea, bueno, a varios de nosotros nos tocó participar en los jurados probablemente, y uno ahí conversa los distintos casos, uno no sabe finalmente cuál gana, cuál no, pero uno emite su opinión, digamos. Y efectivamente ahí hay casos también interesantes. Hay uno de Salcobran que de repente son desde muy los resultados, pero también desde la creatividad, desde la parte más conceptual, técnica, de cómo buscar soluciones creativas, en el fondo, para resolver un problema que tenían en temas ya más de performance o SEO en este caso. Es bien power ese caso, sí, a mí también me tocó jurarlo. Muy bueno. Y los resultados te vuelven son la brutales, cabeza. Sí, brutales. Y sí. aplicando inteligencia artificial, no desde lo que a lo mejor estamos todos acostumbrados hoy en día, que es como la imagen, sí, claro, o el video o la voz, sino que esto era más desde cómo manejar muchos datos y trabajarlos para poder meterlos en tu e-commerce y obtener buenos resultados. No es tan sexy quizás. Sí, no es tan sexy ni él. Pero realmente los resultados de ese caso estuvieron muy buenos. A mí me tocó jurarlo también. Bueno, ahí lo vamos a ver el 8 de octubre, en la premiación de los EFI 2024. Felipe, ¿qué proyecta qué proyectas tú a mediano plazo con respecto a las nuevas audiencias? ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar eso? ¿Cómo irse reinventando? ¿Cómo que las marcas también vayan llegando a estas nuevas audiencias? Y bueno, yo creo que el camino que en su minuto también vimos con BCI, con los monos de TikTok, hoy día con Twitch, creo que las audiencias efectivamente, bueno, siempre vamos a seguir teniendo audiencias masivas, en el fondo, que un poco también se han asadito, o sea, obviamente llega a públicos súper masivos, y el uso de rostros, por ejemplo, que lo que decía Oriol, obviamente es perfecto, que tenéis awareness y tenéis alcance masivo. Pero también pasa hoy día mucho que efectivamente hay estos segmentos como los gamers, por ejemplo, sí, que no son nada chicos, o sea, son segmentos, pero que de repente cuesta llegar. O sea, la hora leí un estudio, 4 de cada 10 chilenos más o menos declara jugar, y de esos 4, 2, por ejemplo, gasta plata. Entonces ahí efectivamente salta para el banco, mira, acá efectivamente es algo importante, obviamente, este segmento para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos abordarlo? Y ahí buscar cuál es la forma correcta. Y efectivamente un canal de Twitch, donde efectivamente es algo súper específico, que hoy en día se ha abierto un poco más de los gamers, no solamente de gamer, pero entrar ahí obviamente es súper relevante. Y efectivamente yo creo que también vamos a seguir en temas de buscar estas audiencias a través hoy día de los content creators. Yo creo que los content creators están siendo todo un tema súper relevante, que un poco es como la evolución, podríamos decirlo, de los influencers, porque en el fondo tenemos los influencers que le pasan su capital de marca a las personas, pero de repente obviamente ya ha pasado un poco la curva. Yo creo que va a seguir todavía muy fuerte. Pero los content creators son hoy día también, nosotros estamos viendo mucho como que crean contenido original, súper creíble, súper desde lo que hacen ellos, para conectar con esta audiencia de maquillaje, de jugadores, de distintos tipos. O sea,
Creo que por ahí va el tema, buscar estas audiencias a través de creadores de contenido, por ejemplo. Eso Oye, va a ser algo que vamos a ver. Y esta pregunta ya es para todos, más allá de las marcas las cuales ustedes representan, pero, por ejemplo, ¿a qué campañas creen ustedes que uno debiera ponerle un ojo, ¿no? Como audiencia, a quienes están viendo esto a través de las plataformas de nuestro canal? ¿Quién quiere partir? Upa. Es difícil, ¿ah? No, Se no la puedo. hago un poco difícil. Se la hago un poco difícil. Ya, Cristian. Sí, está complicado porque mejor partís con alguien de Ya, agencia. yo que tiene más me voy a tirar, bueno, yo ya Pero comenté complicado. varias, pero a ver, varias, pero- pero me quedaron algunas en el tintero que también creo que está buena y que viene también con también un uso que salió hace poco, que también tendencia, también cómo las marcas se cuelgan de las tendencias rápido para también ser las primeras, que también es algo relevante en el fondo, porque si no ya es como un chiste repetido. Ya, que fue un poco lo del fake out of home que hizo Quicks también, con súper alto impacto, Sí. usando de nuevo lo que decíamos, usando influenciadores. Sí. Llegaron a 6 millones de personas con 6 influenciadores, con todo subieron sus indicadores ahí tenían la competencia de Quicks, era magistral, lo que leí en el caso, yo no tengo nada que ver con el caso, pero les fue súper bien en el fondo en lograr eso. Ahí también hay otra más de las campañas que yo ya mencioné varias. así ¿Oriol, que- alguna que se le haya quedado en el tintero? Han salido varias, ¿eh? No, estaba haciendo un repaso ahora mientras Felipe estaba diciendo. Han salido varias, me Yo tocó creo que podéis jurar... comentar la de Match. Pedidos ya. Ah, bueno. Bueno, hay una de Match de Pedidos Ya que efectivamente tiene un recurso audiovisual que está bien interesante y es una alianza también, sobre todo por el target, ¿no? El deal que se busca entre Match y Pedidos Ya, que eso hace Match, valga la redundancia, así que esa igual es interesante. Yo menciono Match con cariño porque es parte de la Sí. corporación. Sí, O sea, claro. Eso, ahí está. El brazo Sí, digital sí, claro. de la corporación BCI, bueno, trabajamos muy de la Esa mano está y ahí. también efectivamente ganaron un premio, no sabemos cuál, pero están ahí juntos. Pero están ahí. Entonces, esa podría ser también una de las... Cristian barre para casa, yo también voy a barrer bien digo para la casa y me parece, insisto, que esta de Estela está muy bien, la de Softies también, pero de verdad creo que está muy atomizado este año, van a estar bien interesantes. Ediciones anteriores ibas a la gala y más o menos sabías, oye, cuidado con esta, ¿sabes? Porque sabes la categoría que venía y demás y podía digamos, protagonizar varios de los premios. Me parece que este año, y confío que sea así, que esté todo bastante más repartido. Que esté así de repartido me parece que le hace bien a la industria, me parece que nos hace bien a todos, que sube el estándar y efectivamente, nada, ahora lo decía Felipe, han salido varias. Me tocó jurar la de Quicks, está interesante, ahora me parece que el recurso ya está un poco más repetido y un poco más usado, pero me parece interesante porque también vi el caso y estaba bien elaborado y efectivamente la postproducción de ese vídeo estuvo bien hecha. Hay una de Uber que me reí bastante, que era con el Pollo Castillo y la Miriam Hernández, y sobre todo también cómo jugaban un poco al rizo con el lenguaje. Insisto con la de Estela, por ese lado también me parece que la de BCI Machos es bien interesante, por sobre todo el PR que tú puedes generar, ¿no? Muchas veces cuando tú haces una campaña publicitaria tienes que empujarla, porque vas a invertir en medios para exhibirla, pero otras veces también buscas que se genere un poco más de PR, es decir, que se hable de ella. Y ahí, entonces, las que han logrado eso, me parece que están un poco en el imaginario colectivo y que tienen también las de ganar. Ahí hay otra campaña súper buena en términos de lo que decía Oriol, del tema del PR que generan, que efectivamente de repente muchas veces cuando el presupuesto de la campaña a lo mejor no es mucha, es enfocar en cómo lo haces tú para que esa campaña crezca a nivel de PR. Un poco free press, digamos, podríamos decirlo. Y ahí, por ejemplo, la campaña de Conacet, la que revivió todo el comercial de Io e Chiola, del tema en el fondo de Conacet, que es la de, en el fondo, no tomar, en el fondo. Esa campaña también le fue increíble a nivel de PR. En el fondo rehicieron el comercial de hace, creo que era 20 años. No, perdón, eran 20 años, 20, 40 años, no me acuerdo. 30 años, no me acuerdo cuánto era el número, pero era 20 o 30. Pero la vuelta creativa, porque no fue solamente en el fondo rehacer el comercial, sino que en el fondo parecía de nuevo Io e Chiola diciendo han pasado 30 años y seguimos igual. Exacto. En el fondo ese era el gran mensaje, en el fondo como que no hemos entendido nada, básicamente. Entonces esa campaña le fue a nivel de PR muy bien. Ahora, el desafío cada año es más difícil, ¿o no? También para los jurados, para quienes son parte de EFI, el ir observando, porque también la creatividad sigue siendo cada vez mayor. Bueno, mira, sabes que hay un tema que es que normalmente las sesiones de jurado
son largas y son intensas, no es un ratito ahí que está uno. Y en muchos casos teníamos donde decíamos, bueno, espera que me voy a alargar, se va a alargar, estamos discutiendo, porque cada vez, pero es bueno eso, es bueno eso. Nosotros también lo vemos en Kantar, o sea, la calidad de las cosas que hemos evaluado este año ha sido bastante buena en general también. Lo que sí estamos viendo es una traslación donde estamos empezando a trasladar aprendizajes también a los canales digitales, porque al final de cuentas lo que decimos, y me tomo de lo que decía Oriol, esa cuestión de que uno entiende una idea y la ve en su cara y la transforma en algo que está cool o que está interesante o que está gracioso. Bueno, ¿cómo nos aseguramos de que nos vuelva también esa plata? Al final de cuentas esa efectividad es bien... ¿para qué lo hacemos? Exacto. ¿Sí? Y estuvo bien entretenido y bien peleado. La verdad que como otros años, he tenido la suerte de participar varios años y este fue un año bien discutido. Bien discutido, Sí. De grandes ideas, Sí. muy creativo. Cristian, ¿ya están pensando en la próxima campaña ya? ¿Están en proceso de trabajo ya o no? Demente, Pero lógico, sí, ustedes no paran, ¿ah? Ustedes no paran. Estamos pensando en el EFI el próximo año. Ahí Sí, creo ya que- estamos. Imagínense. Es que venimos con buen ritmo. Hay que mantenerlo. Un EFI, 2 EFI, ahora 3. El próximo año tenés que hacer 4. Así Eso que es. ayuda aquí de todo nuestra agencia. Oye, yo les quiero agradecer el que hayamos tenido esta conversación mucho más clara también para aprender también un poco las labores y qué es lo que pasa con las marcas, qué pasa con la publicidad, con el marketing, la creatividad, las redes sociales como también cada vez van tomando más fuerza, cómo los influenciadores, cómo también los rostros tradicionales se van mezclando, ¿no? En esto y que uno dice, bueno, aquí por los dos lados funciona. Es importante la televisión, es importante también los medios digitales. Y que eso es algo que hoy día no se puede perder. Gracias Martín, gracias Cristian, gracias Felipe, gracias Oriol por haber estado junto a nosotros. Se nos viene entonces EFI 2024, la premiación el 8 de octubre. Ahí vamos a estar también presentes y que todo el éxito del mundo para ustedes, para sus marcas, para sus agencias y por supuesto para EFI 2024. Y nosotros desde aquí comenzamos a despedir, a agradecerles como siempre. Esto fue Chilevisión Presenta. Nos encontramos muy pronto acá en las plataformas digitales de nuestro canal. Que estén bien, chiquillos. Éxito. Gracias. Éxito. Gracias por la Nos invitación. vemos. Chau, chau.